Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, buenos días a todos, buen día. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia al webinar, a la conferencia que hemos organizado hoy desde Tax Economistas y Abogados. Antes de dar paso a nuestros ponentes, que les presentaré ahora mismo, agradeceros también pues, el hecho de que nos vayáis siguiendo en todos estos webinars que de manera muy continuada estamos haciendo desde ya el pasado 14 de marzo, ¿no? La mayoría de temática laboral, porque un poco la actualidad nos marcaba que fueran así, con todo el tema de los ERTEs y demás, pero también de otros temas que hemos hecho de ámbito legal. Justo la semana pasada hicimos uno de testamentos y sucesión de la empresa familiar y hoy nos toca pues, tocar un poco más el tema fiscal. En este caso hablaremos de la inspección fiscal en la empresa y también del nuevo método online que ha surgido a raíz pues, de la situación COVID en la que nos encontramos. Deciros antes que nada que un poco la voluntad de Tax Economistas y Abogados siempre ha sido y sigue siendo ahora más que nunca el manteneros informados de todas aquellas novedades, tanto a nivel laboral, legal, fiscal, que los empresarios, que vosotros debéis tener en cuenta pues, para implantar o para elevar vuestro negocio. Entonces, hoy, como os he dicho, nos centraremos en la inspección fiscal. ¿De qué hablaremos? Explicaremos un poco cuáles son los derechos y deberes cuando un inspector de Hacienda se persona en el domicilio fiscal de la empresa. Cómo debemos actuar, la documentación que debemos facilitar y la que no, también es importante. Y hablaremos también de aquellas novedades que conlleva el hecho de que ahora se pueden realizar inspecciones online. ¿Vale? Esta parte, ¿quién nos la explicará? ¿Cuáles son nuestros ponentes de hoy? Son el señor Rafael Errando, él es inspector de Hacienda, es licenciado en Economía y nos ha acompañado durante otras conferencias que hemos hecho. Por lo tanto, es un placer contar con Rafael para esta conferencia, que nos podrá explicar pues, su experiencia profesional en este sentido. Y también nos acompaña Estefanía García. Estefanía es economista del Departamento Fiscal de nuestra oficina de Tax en Barcelona. Ella lleva muchísimo tiempo ya con nosotros y también tiene mucha experiencia en este ámbito. Antes de darles paso a ellos, deciros por favor que sí que os pediremos que tengáis los micros silenciados para evitar el mayor número de interferencias posible. Que no os preocupéis que la sesión se va a grabar y justo después de que la finalicemos recibiréis un vídeo con la conferencia. Y que al finalizar la ponencia del señor Errando y de Estefanía García, lo que vamos a hacer es abrir un chat para que podáis hacer las preguntas, consultas que consideréis y intentaremos darle respuesta. ¿De acuerdo? Pues sin más, doy paso a Rafael Errando y Estefanía García. Gracias. Vale. Pues hola, ¿qué tal? Buenos días. Os he preparado una primera diapositiva, que sería la que se refiere al esquema global del procedimiento inspector. La primera fase sería la fase de planificación, es decir, en enero de cada año se publica en el BOE un plan nacional de control tributario. Y ahí lo que se establece pues, son un poco cuáles son las grandes áreas, es decir, qué se va a dedicar a revisar o a qué va a destinar más recursos a la hora de investigar y comprobar la inspección. ¿Vale? A partir de ahí hay unidades en la agencia tributaria que son unidades de selección, que son las que seleccionan cuáles son los contribuyentes con nombre y con apellidos que van a ser objeto de estas actuaciones inspectoras. ¿Vale? A partir de ahí se inicia un procedimiento inspector, ¿vale? Que tendrá una iniciación, un desarrollo, una terminación y como consecuencia de esa finalización de ese procedimiento inspector, normalmente concluirían esas actuaciones con unas actas. ¿Vale? Las actas en principio tendríamos actas con acuerdo, actas de conformidad y actas de disconformidad. En el caso de que se firme un acta de conformidad, la liquidación derivada de ese acta es tácita, porque en definitiva un acta no deja de ser una propuesta de liquidación, es decir, no es la liquidación definitiva. Con lo cual,
si tú das conformidad a esos hechos reflejados en el acta, pues tácitamente, dentro del plazo de un mes, esa propuesta de liquidación se convierte en una liquidación. En aquellos casos en los que no se da la conformidad, pues en principio es porque se firma un acta en disconformidad y eso pasa a una oficina que tenemos en la inspección, que es la oficina técnica. Y la oficina técnica lo que hará es, en base a las conclusiones del inspector actuario del acta y a las alegaciones que presenten la parte contraria, pues dictará un acuerdo de liquidación en el que dará por buenas las conclusiones del inspector o las corregirá. Y a partir de ese acto, ¿vale?, ya sea un acto expreso, ya sea un acto tácito, se abre la fase de recursos y reclamaciones. Es decir, el contribuyente, si no está de acuerdo con ese acto, lo que podrá hacer es presentar los correspondientes recursos. Nosotros tenemos unos recursos en la vía administrativa, que sería el recurso de reposición y las reclamaciones económico-administrativas, y una vez agotada esa vía administrativa, tendríamos la vía judicial, ¿vale? Y ahí ya nos podríamos ir, pues, a tribunales como los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y, en algunos casos, el Tribunal Supremo. En cuanto a la regulación del procedimiento inspector, pues si hablamos de la Ley General Tributaria, lo tenemos en los artículos que van del 145 al 157, y el desarrollo de esa ley la tendríamos en un reglamento, que es el Reglamento General de Aplicación de los Tributos, y en concreto nos tendríamos que ir a los artículos que van del 177 al 192. Bien, en cuanto a los modos de iniciación del procedimiento inspector, pues serían dos modos, ¿vale? La iniciación de oficio y la iniciación a instancia del contribuyente. La iniciación de oficio normalmente deriva de un plan de inspección y en algunos casos se inicia derivado de alguna denuncia. Puede ser alguna denuncia por parte de algún trabajador despedido por parte de la empresa que da determinada información y en base a esa información pues se puede iniciar de oficio alguna actuación inspectora. En cuanto al modo de iniciación a petición del contribuyente, en principio es algo que tiene carácter excepcional, ¿vale? Os pongo si queréis un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos un contribuyente que le están comprobando el impuesto sobre sociedades del año 2016 y 2017. Bueno, si hubiera alguna regularización de esos años que pudiera afectar a años siguientes, ¿vale? Por ejemplo, un ajuste negativo que luego es un ajuste positivo en años posteriores, el contribuyente podría solicitar que el impuesto sobre sociedades del año 2018, que no está incluido en la comunicación de inicio inicial, se incluyera en el procedimiento, ¿vale? Por eso pongo ahí que el modo de iniciación en principio es de oficio, pero podría ser que el contribuyente en algunos casos pues también lo pidiera, que se incluyeran algunos periodos impositivos. Bien, en cuanto a las formas de iniciación del procedimiento inspector, tenemos dos formas. Una sería mediante una comunicación escrita previa, que esta la tenéis regulada en la Ley General Tributaria, en el artículo 99.7. En principio, siempre hay que conceder un plazo mínimo de 10 días, ¿vale? Es decir, si yo le notifico la comunicación de inicio hoy, le tengo que citar como mínimo para dentro de 10 días, ¿vale? Entonces, en esa comunicación de inicio, yo le puedo anexar una serie de documentación que ya quiero que me traiga para la siguiente visita, y también le voy a anexar una hoja con los derechos y garantías que tenga el contribuyente y un modelo de representación, ¿vale? En el caso de que esa persona, en su caso, si es una persona jurídica, pues acredite a un representante, ¿vale? Ya sea un representante legal, un asesor o quien sea. Y luego habría una segunda forma de iniciación del procedimiento inspector, que sería la personación sin comunicación previa. Es decir, que básicamente sería: yo voy a ir a tu sede social, a tu domicilio, sin avisarte, ¿vale? Entonces, esta forma de inicio del procedimiento inspector también está prevista en la Ley General Tributaria, ¿vale? Y en concreto el artículo 151.2 de la Ley General Tributaria, y desarrollado en el Reglamento General de Aplicación de los Tributos, pues también recoge esta forma de personación. Claro, en este caso, lógicamente, tú no le tienes que dar un plazo, sino que tú directamente ya inicias el procedimiento pues mediante
personación y ya recogerás en diligencia pues que efectivamente te has personado en la sede, en las oficinas y que se entiende por iniciado el procedimiento, ¿vale? Después Estefanía pues también comentará el tema de una sentencia del Tribunal Supremo de octubre pues que modifica o corrige un poco este tema de la forma de iniciación mediante personación sin comunicación previa, ¿vale? O sea, que nos pone una serie de límites a la agencia tributaria a la hora de actuar mediante este sistema. Bien, en cuanto a los efectos de la iniciación del procedimiento inspector, pues tenéis varios efectos, ¿vale? Pero como efectos más importantes, ¿vale? Yo destacaría 3, ¿vale? Por un lado tendríais la interrupción tanto del plazo de prescripción del derecho a liquidar como del plazo de prescripción del derecho para imponer sanciones, ¿vale? Es decir, se interrumpe el plazo. Y por otro lado, el inicio del procedimiento implica que empieza a correr el plazo máximo que tienen los órganos de inspección para concluir ese procedimiento, ¿vale? Bien, en cuanto al alcance de las actuaciones inspectoras podrían tener 2 alcances. Uno sería un alcance general y otra cosa sería el alcance parcial. Como norma general, el alcance de las actuaciones inspectoras es un alcance general y hay una serie de supuestos en los que el alcance podría ser parcial. El supuesto más común en el que el alcance tiene carácter parcial es cuando no afecta a todos los elementos de la obligación tributaria, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy comprobando el impuesto sobre sociedades del año 2016 o 2017 o 2018, pues eso sería en el seno de una actuación de carácter general. ¿Por qué? Porque estoy comprobando todos los elementos de la obligación tributaria del impuesto sobre sociedades. Pero si yo voy a comprobar el impuesto sobre sociedades de 2016, 17, 18 o del año que sea, pero el objeto de esa actuación sería, por ejemplo, comprobar la deducibilidad de determinados gastos financieros contabilizados y deducidos por la empresa, pues ese alcance ya no sería alcance general, porque no estoy comprobando todo el impuesto sobre sociedades, sino que me estoy limitando a un aspecto concreto del impuesto, con lo cual en ese caso tendría alcance parcial. Bien, en cuanto a la duración del procedimiento inspector, ¿vale? Como regla general, el procedimiento inspector tiene una duración de 18 meses y hay una regla especial que permite ampliar ese plazo hasta 27 meses, ¿vale? Serían básicamente grandes empresas. Es decir, aquellos casos en los que la empresa tiene un volumen de facturación superior al necesario para auditar las cuentas anuales, que serían 5,7 millones de euros, y aquellas empresas que tributen en régimen de grupo, ya sea grupo del impuesto sobre sociedades o grupo a efectos del IVA, ¿vale? En cuanto al tema de ese plazo, esos 18 meses o 27 meses los tenemos desde el año 2015. Anteriormente nosotros teníamos unos plazos que eran 12 meses y 24 meses. Entonces me diréis, hombre, ¿qué pasa? ¿Que con la modificación se le da más plazo a la administración tributaria para actuar? Porque antes el plazo era 1 año o 2 años. Ahora me estás hablando de que el plazo son 1 año y medio como mínimo o 2 años y 3 meses. Entonces, ¿por qué se modificó ese plazo de duración de las actuaciones inspectoras ampliándolo? Porque hasta el año 2014 había periodos que le llamábamos de dilación no imputables a la administración tributaria. Es decir, los retrasos por parte del contribuyente en la aportación de la documentación implicaban que ese plazo era una dilación y no computaba efectos de los 12 meses o los 24 meses. Con lo cual, nos encontrábamos con casos en los que teníamos un inspector que había hecho una actuación inspectora que por lo que, imaginaros, que había estado 2 años y a efectos de computar el plazo, si tú le descontabas todas estas dilaciones, todos estos retrasos a la hora de aportar la documentación, pues igual había estado 6 meses. ¿Cuál era el problema? Que cuando el contribuyente no estaba de acuerdo con el criterio de la administración tributaria, lo que se estaba discutiendo en vía administrativa y en vía judicial
era más la forma que el fondo, lo cual no tiene sentido. Es decir, lo que tendría que discutirse sería el fondo de la cuestión, la regularización, no aspectos formales. Entonces, lo que pasaba era que muchas veces era más importante el tema del plazo que el tema del fondo. Para evitar este problema, ¿vale? Y a veces la cuestión no estaba clara, porque a veces habían dilaciones que eran correctas y a veces habían tribunales que consideraban que las dilaciones no estaban justificadas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se elimina esa causa de paralización del procedimiento, que serían las dilaciones, con lo cual el hecho de que el contribuyente se retrase en la aportación de la documentación no implica que el plazo se pare, ¿vale? Y como contrapartida, se incrementa el plazo que tiene la Administración tributaria para actuar. De 12 meses, que era el mínimo, pasamos actualmente a los 18 meses, y de los 24 meses que teníamos anteriormente pasamos a los 27. ¿Qué se establece ahora? Pues se establece causas de suspensión del procedimiento y causas de extensión del plazo, ¿vale? Como causas de suspensión del plazo tenéis esas que veis en la pantalla, ¿vale? Conflictos ante juntas arbitrales, causas de fuerza mayor, remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal, y luego también tenéis causas de extensión del plazo. Como causas de extensión del plazo las tenéis en el artículo 150.4 y 150.5 de la Ley General Tributaria. El contribuyente puede solicitar periodos en los que no quiere que la Administración Tributaria actúe. Esos periodos tienen que tener un mínimo de 7 días. Como máximo puedes pedir 2 meses. Se podría denegar la solicitud si no está justificada o perjudica las actuaciones inspectoras y no cabe la interposición de recurso ante esa posible denegación del órgano actuante. Y luego también habría otra causa de extensión del plazo, que sería aquellos casos en los que el contribuyente aporte de manera tardía la documentación. Y esa extensión podría ser, dependiendo del caso, de 3 meses o de 6 meses. Bien, una cuestión interesante respecto del tema de la duración del procedimiento inspector es la cuestión relativa a esos 18 meses o esos 27 meses, ¿cuándo finalizan? Es decir, por ejemplo, si un procedimiento inspector se inicia el 29 de septiembre, finaliza 18 meses más tarde. Vale, pero exactamente ¿qué día finaliza? ¿El 28 de septiembre o el 29 de septiembre? Bueno, pues esto es una cuestión que no ha sido pacífica. Actualmente el criterio es que el plazo de 18 meses terminaría el día 28 de septiembre de 18 meses más tarde o 27 meses más tarde. Pero ha habido otros momentos en los que los tribunales han dado por bueno que el procedimiento pudiera terminar el día 29 de septiembre. Entonces, nosotros, para curarnos en salud, lo lógico, lo que haría yo, lo que haría cualquier actuario de experiencia tributaria es, por si acaso, terminar el 28 de septiembre. ¿Vale? Es decir, intentar terminar antes. ¿Vale? No vaya a ser que tú termines justo el día 29 y justo el día 29 posteriormente haya un tribunal que diga que no acaba el día 29, sino que acaba el día 28. ¿Vale? Esta es una cuestión por la cual nosotros hemos perdido en los tribunales expedientes de cuantía importante, simplemente por el hecho de si terminamos el día 28, terminamos el 29, con lo cual, por si acaso, para curarnos en salud, vamos a terminar un día antes y nos evitamos el problema. Bien, ¿cuándo finaliza el procedimiento inspector? Pues el procedimiento inspector finaliza con la puesta a disposición en la DEH o la SE. Bueno, ¿qué son esas siglas de DEH o SE? La DEH es la Dirección Electrónica Habilitada y las siglas de SE serían la sede electrónica. En el caso de que no exista día equivalente en el mes de finalización, el plazo finalizaría el último día del mes y si el último día del mes da la casualidad de que coincide con un día inhábil, pues se entendería prorrogado al próximo día hábil siguiente. Bien, una vez que nosotros hemos hecho ya la actuación inspectora y ya tenemos las conclusiones, antes de dictar el acta, lo que tenemos que hacer es poner de manifiesto los hechos al contribuyente. ¿Cómo lo hacemos? Con un trámite de audiencia.
Es el trámite de audiencia que le damos previo a la firma de las actas. La norma nos habilita a dar un plazo mínimo de 10 días y como máximo 15 días. Entonces, nosotros, dependiendo de las circunstancias, normalmente le damos 10 días, ¿vale? Pero no habría ningún problema en dar hasta 15 días. El contribuyente puede solicitar una ampliación de ese plazo siempre como máximo por la mitad del máximo. Es decir, que si le damos 10 días y nos solicita la ampliación, pues nosotros le podríamos dar hasta 5 días más. Si el plazo que le diéramos fuera 15 días, pues le podríamos añadir 7 días extras, ¿vale? A efectos de computar ese plazo de 10 días o 15 días, no computan los sábados, domingos ni festivos. Es decir, solo computamos de lunes a viernes y siempre que esos días de lunes a viernes sean días que sean hábiles. El tema de completar actuaciones. En el caso de que se necesite completar actuaciones porque falte alguna cosa del expediente, lógicamente habría que darle un nuevo trámite de audiencia. Y hay algunos supuestos en los que se puede prescindir de ese trámite de audiencia, que serían aquellos casos en los que se firme un acta con acuerdo. Bien. En cuanto a las clases de acta de inspección que tenemos, pues tendríamos básicamente 3 tipos de actas. Actas con acuerdo, actas de conformidad y actas de disconformidad. Las actas con acuerdo se firman en aquellos casos en los que haya dudas a la hora de apreciar los hechos o haya dudas a la hora de valorar los hechos. Es decir, si yo estoy discutiendo la cuantía del gasto financiero que te admito, estamos reconociendo que el gasto financiero no es correcto, pero estamos discutiendo el importe, pues se podría firmar un acta con acuerdo. La liquidación tácita se tiene producida por el transcurso del plazo de 10 días y a efectos de una posible sanción, pues se podría establecer una posible reducción del 50%. También habría otra segunda posibilidad que sería firmar un acta de conformidad. En este caso, la liquidación se entiende dictada tácitamente por el transcurso del plazo de un mes. En el caso de que se diera conformidad a ese acta, habría una reducción de la sanción de un 30% o de un 25%. Y luego habría un tercer tipo de acta que sería el acta en disconformidad, ¿vale? Con lo cual, cuando hay actas de disconformidad, no hay acuerdo, con lo cual, lógicamente, el contribuyente podrá presentar alegaciones contra él. Bien, en el caso de que el acta sea de disconformidad, ya hemos dicho al principio que la oficina técnica tendrá que dictar una liquidación. Esa liquidación podrá ser provisional o podrá ser definitiva. Como norma general, las liquidaciones que dicta la inspección son liquidaciones definitivas. Y esas liquidaciones, al ser definitivas, ya no pueden ser modificables. Pero también cabe la posibilidad de dictar liquidaciones provisionales. Es decir, en aquellos casos en los que el contribuyente da conformidad a parte de la regularización y a otra parte da la disconformidad, podemos dictar una liquidación provisional a cuenta de la liquidación definitiva, que sería aquella en la que da disconformidad. Y habrían otros casos en los que el procedimiento inspector no finalizaría con una liquidación y podemos referirnos, por ejemplo, a entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal. Las entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal, que serían una entidad dominante y entidades dependientes, las entidades dependientes se finaliza el procedimiento no con un acta, sino con una diligencia de consolidación, que es el modelo que llamamos A04. Bien, y ya para acabar con esta parte de la exposición, tenemos un criterio, os he puesto aquí, criterio jurisprudencial inquietante, abuso de derecho procesal. A ver, ¿qué nos pasa en algunas ocasiones o en muchas ocasiones? Nos encontramos con contribuyentes respecto de los cuales hacemos una acción inspectora, le estamos pidiendo que nos aporte una determinada documentación, ya sea un contrato, una factura. El contribuyente nos va dando largas, nos va diciendo que sí, ya te lo traeré, ya te lo traeré. En diligencia se va reiterando una y otra vez. Se ha reiterado durante un año y medio, todo el procedimiento. El contribuyente siempre te dice que no lo tiene, que te lo va a traer, que te lo va a traer. No te lo trae, tú firmas el acta, no te lo trae.
Y luego resulta que una vez firmado el acta, entonces te dice, toma, este documento que no te lo he traído, te lo traigo ahora. Entonces la cuestión es, ¿hasta qué momento se puede aceptar una prueba que tú sabes que el contribuyente la tenía a su disposición y no te la ha traído? Porque una cosa es una prueba que el contribuyente no te la pudiera traer, pero algo que tú sabes que lo tenía y que no lo trae, ¿hasta qué momento te lo puede aportar o no? La agencia tributaria, en principio, entiende que el contribuyente ha tenido tiempo de sobra para aportar esa prueba dentro del procedimiento inspector, con lo cual, si no la has aportado en ese trámite, luego no debería admitirse esa prueba. ¿Por qué digo el tema del criterio jurisprudencial inquietante? Porque hay una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2019 que dice que tú debes admitir la prueba en cualquier fase del procedimiento, incluso cuando ya ha finalizado el procedimiento. Con lo cual, en sede del tribunal, tú le podrías aportar una prueba, que sería un contrato que tú no lo has aportado, y lo que te está diciendo esta sentencia del Tribunal Supremo del año 2019 es que ese juez debería entrar a valorar ese contrato. ¿Vale? Es una sentencia con la que, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es una sentencia que lógicamente tenemos que cumplirla. Es decir, ya habrá que admitir otras pruebas, aunque no se hayan aportado en el procedimiento. Bueno, y ya voy a dar paso a Estefanía para que comente su parte. Pues muchas gracias y buenos días a todos. Yo os voy a hablar de la parte de la personación de la inspección en el domicilio de la sociedad o en el domicilio particular. Y vamos a empezar a responder en base a preguntas y respuestas que hemos considerado va a ser mucho más práctico. Y empezamos por la número 1, en la que se nos pregunta, ¿puede la inspección personarse sin previo aviso en el domicilio de la empresa? Y a esto respondemos que sí, la respuesta es sí, porque justamente ese factor sorpresa muchas veces es clave para poder descubrir infracciones tributarias o incluso delitos fiscales. Por lo que la ley permite, aquí en el segundo parágrafo, tal como podéis verlo, la Ley General Tributaria así lo permite y del mismo modo también, como podéis ver en esta otra diapositiva, asimismo también lo indica el Reglamento General de las Actuaciones Tributarias, donde te indica que se puede iniciar esta sin previa comunicación, es decir, se puede personar directamente sin más. Y la cuestión es que ya luego entraríamos en quién tiene que estar justamente en la empresa para que eso se pueda llevar a cabo. La siguiente pregunta sería también muy interesante, que indica que si se debe permitir la entrada de los funcionarios de la inspección en cualquier lugar de la empresa. Esta respuesta es sí y no. Es decir, hay espacios que se consideran constitucionalmente protegidos por ser inviolables. Y aquí no tenemos, digamos, un artículo de la norma que nos indique la definición de qué se considera un espacio inviolable, pero sí que se aplica un poquito el criterio de lo que sería la misma norma que regula el derecho a la vida privada y a la intimidad. Por lo que, por ejemplo, aquí quedaría limitado todos los lugares que se consideren restringidos físicamente, es decir, cerrados con llave, o indicados de alguna manera, o que así se manifieste expresamente, e incluso obviamente todos los lugares en los que la persona vive, es decir, el domicilio de una persona física, el domicilio del administrador de la sociedad, incluso si éste vive en una roulotte o en un barco. Entonces, luego entraríamos en la parte de los espacios sin protección, que aquí ya estaríamos hablando de los almacenes, la fábrica, vehículos, barcos de pesca, jardín, locales, garajes, no sé, un poquito todo lo que sea un lugar donde generalmente no se haga vida. ¿Vale? Entonces, si se debe permitir la entrada, pues aquí ya entraremos un poquito en más cuestiones de fondo. Por ejemplo, si estamos hablando del espacio constitucionalmente protegido, aquí es indispensable que haya una autorización judicial para que estos puedan entrar y obviamente este permiso judicial tiene que estar muy motivado, es decir, como el espacio
constitucionalmente protegido tiene el límite en el que hay una justificación tal para que ellos puedan entrar. Entonces, en caso de negativa de la persona, no se consideraría que fuera sido indebida, no sé que no haya esta autorización. Por lo tanto, es muy importante y sobre todo que esté muy bien fundamentado. En el caso del domicilio o espacio que no esté legalmente protegido como tal, es suficiente con una autorización administrativa. Entonces, en estos casos, por ejemplo, si la persona, aunque haya esta autorización, se niega, esta negación podría ser totalmente indebida y además conllevaría que hubieran sanciones. Por ejemplo, si ellos han traído su orden de entrada administrativa o judicial y la persona se niega, se considera que ha dado o está ofreciendo una obstrucción y resistencia a la autoridad, porque los inspectores ante la inspección son justamente personas de autoridad, por lo que el negarse tendría sanciones. Entonces, por ejemplo, si eso sucede en un lugar donde no se desarrollan actividades económicas, pues las sanciones podrían ser, no sé, un primer requerimiento 1.000 euros, el segundo, como veis aquí, 5.000, y si después de un tercer requerimiento se sigue ante una negativa, estaríamos hablando ya de sanciones mayores que podrían rondar de un mínimo de 10.000 a un máximo de 100.000. Entonces, ya estaríamos hablando de consecuencias más graves. Es muy poco habitual, es decir, normalmente el inicio de las inspecciones tienen un fundamento, vienen normalmente preparados y si no, pues puede incluso intervenir en muchos casos la policía. Por ejemplo, si se presentaran en ubicaciones donde sí se desarrolla la actividad económica, es decir, que no es un simple almacén, que ya es la sede, pues si se negara podrían aplicar una sanción del 2% de la cifra de negocios del último impuesto sobre sociedades presentado, pero al final hay un mínimo de 20.000 a un máximo de 600.000. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta una vez que la inspección se persona en nuestro domicilio? Pues, por ejemplo, el funcionario se debe acreditar. De hecho, les dan una acreditación específica para ello y ustedes, contribuyentes, siempre estaréis en vuestro derecho de poderles solicitar esa identificación de forma correcta. Además, es importante tener en cuenta de que una vez que le presten el consentimiento para que entre, esa autorización puede revocarse en cualquier momento, pero sí que es verdad que los funcionarios tendrán siempre el derecho de poder precintar o tomar las medidas cautelares que consideren oportunas, pues porque exista justamente un riesgo de que haya ocultación o que vayan a desaparecer pruebas. Y bueno, esto justamente también está tanto amparado en la Ley General Tributaria como en el Reglamento de las Actuaciones Tributarias, que aquí tienen referido. Por consiguiente, tendríamos, ¿deberá justificar la inspección cuál es el objeto de su personación? Sí, deberá indicarlo y además deberá quedarle claro al contribuyente cuál es el objeto y también el alcance, como bien comentaba el señor Hernando en su exposición. El alcance puede ser parcial o general, por lo que, claro, muchas veces es importante tener en cuenta, mientras están revisando, que nos han dicho al inicio que iban a revisar, por si se pudieran extralimitar. Extralimitarse justamente en estos casos podría invalidar las pruebas que hayan obtenido fuera del alcance que nos hayan dicho que iban a tener. La siguiente pregunta sería, ¿la inspección se debe adecuar al horario de la empresa? Pues, a ver, la norma así dice que preferentemente se deberán adecuar a este horario de la empresa. Normalmente, generalmente, todo se intenta llevar de una forma muy pacífica, de una forma muy proporcionada al hecho, es decir, que cuando se personan, normalmente sin avisos porque tienen unos indicios relevantes y que si lo hicieran de otra forma, pues habría el riesgo de que pruebas desaparecieran o que hubiera ocultación de algunas infracciones. Por lo que cuando se personan igualmente, pueden consensuar que, mira, ahora tengo
clientes, la persona responsable no está y se puede quedar en otro momento. Pero si ellos perciben que haya riesgo de ocultación o desaparición de pruebas, pueden siempre precintar o tomar las medidas cautelares que ellos consideren adecuadas. Y bueno, aquí de nuevo pues así lo ampara la norma. ¿Qué persona debe atender el inicio de las actuaciones? Pues lo habitual es que sea el mismo contribuyente si es persona física o la persona encargada o delegada por esta, un representante o cualquier persona que esté realmente capacitada y que tenga una autorización para ello. En el caso de persona jurídica, a veces puede suceder pues, que la inspección se persone y que el administrador o la persona delegada o representante no esté. Sí que es importante que las actuaciones no comiencen si no está el consentimiento o la persona presente que sea el administrador o responsable, pues podría incluso ese acto estar viciado de nulidad. Por lo que sería muy importante de que esté la persona administradora, a no ser que haya una orden judicial, ¿vale? Porque en ese caso cualquier impedimento pues, sería totalmente contraproducente. ¿Cómo se deben desarrollar las actuaciones de los funcionarios en la empresa? Pues tal como hemos dicho. Que sobre todo el consentimiento se esté informado, que puedan sobre todo exponer a la persona que tiene derecho a negarse a dar consentimiento, en todo caso que no hayan autorizaciones judiciales y las posibles sanciones. Por lo tanto, esa sería la forma para iniciar el procedimiento. Entonces, en las actuaciones, ¿puede estar presente el asesor fiscal? Sí, de hecho, nosotros siempre recomendaríamos que para tener en cuenta que el consentimiento está totalmente informado, que el alcance se está llevando a cabo de la forma adecuada, que no se está extralimitando, que haya estado presente las personas que tengan que estar. Por ejemplo, hay veces que puede suceder que del consentimiento a falta de autorizaciones judiciales, del consentimiento de la entrada un administrador mancomunado. Pues eso nosotros podríamos ver que no es válido porque si son mancomunados y no son solidarios, necesitan la autorización de ambos administradores. O todo tipo de ejemplos que el límite es muy fino entre cuando está todo correcto a cuando puede considerarse nulo. Como hemos dicho, muchas veces incluso las sentencias a veces pueden llegar a cambiar un criterio que se ha estado llevando a cabo durante muchísimos años. Por lo que sí que consideramos importante que ante el momento quizás tenso haya alguien que pueda estar valorando de forma objetiva y con experiencia previa todo lo que podrían ser estos pequeños factores diferenciales en lo que sería el procedimiento de la inspección. Y luego también quería comentaros, exacto, justamente hablando de las sentencias, el mes pasado, que es lo que comentaba antes el señor Hernando, salió una sentencia en la cual una inspección se personó en una empresa con una orden judicial que estaba poco fundamentada. Por lo tanto, se invalidó ese procedimiento. ¿Por qué? Porque consideraban que, por ejemplo, basarse en simples datos estadísticos, tales como, pues esta empresa está declarando por debajo, ingresos por debajo de la media de la zona, del sector, etcétera. Consideraban que esto eran meras conjeturas, por lo que no era suficiente para motivar la entrada al domicilio y por lo tanto invalidar todas las pruebas que de ellas se hayan obtenido. Esto sí que sucedió el mes pasado y esto sí que va a poder cambiar un poco el rumbo de lo que ha sido hasta ahora la personación de las inspecciones. Y esta sería un poquito la parte que os quería exponer. Después, si hay algunas preguntas relativas a estos apartados, pues estaremos encantados de responderlas en el momento oportuno. Ahora continuará el señor Hernando con las siguientes preguntas. De acuerdo. Bueno, pues comentando este tema de la sentencia del Tribunal Supremo de octubre, claro, fijaros que al principio os he comentado que la forma de iniciar la actuación inspectora pues sería con una comunicación escrita, ¿no?, que se envía a la empresa, o bien personándote directamente
sin avisar, ¿vale? Precisamente lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo, como comentaba Estefanía, es que la administración tributaria no puede basarse en meras conjeturas, ¿no? Es decir, pues que las ventas están por debajo de la media y demás para personarte para esa forma de iniciación. Con lo cual, claro, se nos resta de esa manera pues cierta efectividad a la hora de comprobar el fraude fiscal. Porque claro, si tú estás avisando al contribuyente de que vas a ir, pues lo lógico es que si tiene algo que esconder, el día que vayas no aparezca. Es decir, si tú le coges infraganti y no le dices, pues si tiene algo que esconder, no le dará tiempo a esconderlo, a ocultarlo. Con lo cual, claro, con esa sentencia del Tribunal Supremo, pues en cierta manera pues se nos limitan mucho las actuaciones. Pero bueno, es una interpretación que hace el Tribunal Supremo. Es decir, para el Tribunal Supremo no están al mismo nivel las dos formas de iniciación. Es decir, es como que la forma normal de iniciación tiene que ser la comunicación escrita y tienes que motivar muy mucho la forma de iniciación mediante personación. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que yo también reconozco los errores que tenemos nosotros y se había venido produciendo, ¿vale? Si queréis, ponémoslo entre comillas, ¿no? Un abuso del inicio de las actuaciones inspectoras mediante personación, hasta el punto de que tengo compañeros inspectores que están en la Delegación Provincial de Barcelona que me dicen que de todos los expedientes que tienen, todos los inician mediante personación. Con lo cual, se ha producido un boom de esta forma de inicio y era tan fácil como ir al juez de lo contencioso y decirle, mira, yo en base a las declaraciones que me presenta este contribuyente, me dice que el beneficio, las ventas están muy por debajo de la media, con lo cual entiendo que aquí hay ventas ocultas o que algo pasa. Y el juez en principio no nos ponía ningún problema. Entonces, como que no nos ponía ningún problema, pues se ha ido incrementando esta forma de inicio y yo entiendo que lo que hace el Tribunal Supremo, pues de cierta manera es ponernos una especie de límite a esa forma de inicio. Se comenta también que escuché al director general de la Agencia Tributaria comentar que se va a proponer una modificación de la norma tributaria. Es decir, cuando la norma tributaria te dice que hay esas dos formas de iniciación, mediante comunicación escrita o mediante personación, no te dice en qué supuestos se puede iniciar mediante personación. Entonces, yo creo que la manera sería decir o especificar en qué casos concretos se puede iniciar el procedimiento mediante personación. Y de esta manera yo creo que el juez de lo contencioso que tuviera que autorizarnos la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, si lo ve claro, pues diría, mira, si efectivamente la norma te está diciendo que las ventas están por debajo de un 50% de la media, pues se permite esta forma de inicio. Con lo cual, si tú has hecho los cálculos y se demuestra que es así, pues en principio de esta manera el juez lo tendría un poquito más claro. Entonces, la idea, o por donde van los tiros, es que pues próximamente, no sé si dentro de un mes o dentro de cuándo va a ser, pues se modificará la Ley General Tributaria en el sentido de pues clarificar en qué supuestos se podrá iniciar el procedimiento mediante personación, ¿vale? Bueno, la pregunta 10 se refiere a qué tipo de actuaciones inspectoras pueden realizar los funcionarios. Bueno, pues los funcionarios pueden comprobar y revisar aquellos aspectos que se especifican en la comunicación de inicio de actuaciones. Efectivamente, la inspección no puede hacer ninguna otra actuación que no esté correlacionada y concretada en ese documento. Os pongo un caso de hace un mes. Nosotros tenemos una empresa que estamos comprobando actualmente el impuesto sobre sociedades del año 2014, 2015 y 2016. Lo que ocurre es que en el año 2014 el contribuyente compensa, aplica una base imponible que generó en el año 2013. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le pedimos la contabilidad del año 2013, ¿vale? Y le hemos hecho un muestreo de gastos e ingresos de esas cuentas. Entonces, cuando yo le envié ese correo electrónico, ¿no? Diciéndole, mira, del año 2013 acredítame todas estas cuentas de gasto e ingresos. Pero automáticamente, al cabo de poco tiempo, ¿no?
me respondió el correo y me dijo, ¿por qué me estáis comprobando? ¿Por qué me pides que te traiga las facturas y demás de gastos del año 2013 si los gastos del año 2013 no están en la comunicación de inicio? Entonces, yo aquí lo que le comenté, lo que le contesté es, bueno, sí que es cierto que el año 2013 no está en la comunicación de inicio, pero tú te estás compensando la base imponible del año 2013 en el año 2014. Y el año 2014 sí que está en la comunicación de inicio. Con lo cual, yo solo quiero saber si esa base imponible que tú te estás compensando en el año 2014 es correcta. Y para saber eso, te tengo que pedir datos del año 2013, ¿vale? Pero ya veis que el asesor fiscal estaba ahí al tanto, ¿no? De decir, pues, si me estás comprobando año 2014, ¿cómo me pides cosas del año 2013? ¿No? Bueno, efectivamente, en este caso sí que estaba justificado, ¿vale? Pero habrá en otros casos, si yo en el año 2014 no me estaba compensando ninguna base imponible negativa de años anteriores, yo no te puedo pedir nada de años anteriores. Y ahí el contribuyente sí que tendría la razón, ¿no? En ese sentido, ¿vale? Bien, ¿cómo sé o qué tipo de examen de la documentación puede hacer la inspección tributaria? La inspección tributaria puede comprobar o examinar la siguiente documentación: declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de inicio, la contabilidad de los obligados tributarios. Es decir, nosotros normalmente en la comunicación de inicio, en el anexo, lo que le solemos pedir a la empresa es: tráeme el libro diario, ¿vale? Y tráeme un balance de comprobación de sumas y saldos. Y esto sería básicamente la contabilidad. Y con esa contabilidad yo ya puedo empezar a revisar pues, cuentas de activo, pasivo, patrimonio neto, cuentas de gasto, cuentas de ingreso. Con lo cual nosotros sí que podríamos examinar esa documentación. También podríamos examinar libros registros establecidos por las normas tributarias, los libros registros de IVA, ¿vale? De facturas emitidas, de facturas recibidas. Sí que es cierto que ahora los contribuyentes, hay determinado tipo de contribuyentes que esos libros registros ya los llevan online a través del suministro individualizado de información y, por tanto, ya no deberíamos pedirle esos libros registro de IVA. Pero aquellos contribuyentes que no lleven los libros de IVA de este sistema, pues sí que tenemos derecho a examinarlos, ¿vale? También podemos pedir o examinar facturas, justificantes, documentos sustitutivos de los mismos o cualquier otro tipo de documento que tenga determinada trascendencia tributaria. Bien, sobre el tema de la copia. A ver, nosotros en principio lo que le exigimos a la empresa es que nos aporten una copia de la contabilidad, ¿vale? En principio, la contabilidad nosotros la debemos examinar en la sede de la empresa, pero si estamos hablando de una copia de la contabilidad, pues el contribuyente nos aportaría por la sede electrónica esa copia de la contabilidad y entonces nosotros en nuestras oficinas sí que podríamos analizar esa contabilidad. Bien, respecto del tema del plazo que tiene el contribuyente para aportar esa contabilidad, libros, registros y demás, en aquellos casos en los que la inspección requiere al contribuyente para que aporte datos, informes y demás que no se encuentren a disposición del personal, siempre le concedemos un plazo mínimo, como mínimo de 10 días a partir de la fecha en la que se lo requerimos para que nos aporte esa documentación. Bien, la pregunta 11 sería si el contribuyente se puede negar a aportar determinada documentación e información. Pues sí que hay determinados ámbitos, esto lo tenéis en la Ley General Tributaria, el tema de las obligaciones o requerimientos de información, los artículos 93, 94 y 95, ¿vale? En aquellos casos en los que la aportación de esa documentación puede afectar al derecho a la intimidad o al secreto profesional de terceros, pues en ese caso sí que podría limitarse ese acceso a esa información, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Si nosotros entramos a comprobar un centro de estética que también hace operaciones de cirugía estética, pues nosotros aquí hasta cierto punto podríamos comprobar o pedir cierta información. Es decir, nosotros podríamos pedir información de clientes, sí. Pero, hombre,
nosotros podríamos pedir un informe médico de un cliente que le han operado para saber exactamente de qué le han operado, si de una cosa, si de otra. Pues bueno, quizá eso ya estaría vulnerando, ¿no?, ya el derecho a la intimidad del paciente, ¿no? En el sentido de decir, bueno, es que la Hacienda Tributaria tiene derecho a enterarse de qué tipo de intervención quirúrgica me he hecho y demás. Hombre, sí que tiene derecho a saber quién lo ha hecho, cuánto has pagado, si es por un motivo estético o no es por un motivo estético, si es por un motivo médico, pero a partir de ahí, más allá de ahí, pues yo entiendo que la inspección ya se estaría limitando en lo que es el derecho. Bien, sí que es cierto que los órganos de la inspección tributaria están obligados al más estricto y completo sigilo respecto de los datos, informes y antecedentes que conozcan por razón del cargo del puesto de trabajo. Es decir, claro, ya a mí no se me ocurre hablar con un amigo ni con mi familia, decir, mira, es que esta mañana hemos comprobado a tal empresa o hemos ido a la sede de tal otra empresa o tengo un famoso o una famosa que lo estoy comprobando. Bueno, pues ya se entiende que nosotros tendremos que guardar sigilo y que no podemos ir ahí comentando de quién estamos comprobando y demás. Bien, la pregunta 12. ¿Se puede entregar documentación e información sujeta a la Ley Orgánica de Protección de Datos? Pues este tipo de documentación estaría amparada por esa ley orgánica, excepto que haya una ley que prevea, por razones de interés general, o que haya un consentimiento expreso del contribuyente. En este caso, pues efectivamente sí que hay una ley que prevé esta cesión de datos, que sería la Ley General Tributaria, ¿vale? Porque se entiende que tiene un interés general. Con lo cual, en estos casos, aunque esa información estuviese protegida por esta ley orgánica, el contribuyente estaría obligado a suministrarnos esa información. Y la última pregunta, la pregunta 13, comentan aquí si podrá la inspección solicitar información a clientes de la empresa. Es decir, yo estoy comprobando una empresa X, pero yo no le voy a pedir la información a mi empresa, la empresa comprobada, sino a un cliente de la empresa. Bien, aquí en principio no hay ninguna norma que faculte expresamente a los funcionarios a hacer esto, a pedir información por transferencia tributaria a un cliente. Pero sí que existe un deber general que tiene cualquier tipo de contribuyente de suministrar información tributaria o a colaborar con los órganos de la inspección. ¿Qué implica esto? Pues que los funcionarios podrán emitir requerimientos individualizados a clientes, proveedores o entidades financieras para pedir determinada información relacionada con un contribuyente. Bien, y quería comentar, antes de acabar, lo digo porque en alguna de las preguntas ha salido, y lo había comentado también Raquel al principio, el tema de la inspección online, ¿no? Que parece como que es que ahora hay una inspección que no sea online y hay una inspección que es online. A ver, no es bien que sea así. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Que en el mes de marzo como que nos pilló la pandemia de golpe, ¿no? Y hubo un estado de alarma mediante el cual tú no te podías desplazar a trabajar y las empresas tampoco podían, los trabajadores tampoco podían ir a trabajar y demás. Claro, se nos limitaba en cierta manera las actuaciones inspectoras, porque claro, si yo no le puedo pedir documentación a la empresa porque la empresa no puede ir a la empresa a buscarla, ni yo en principio tampoco puedo ir a mi despacho y demás, no puedo trabajar, pues claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que se modifica la Ley General Tributaria para admitir las actuaciones de la inspección mediante medios telemáticos. Es decir, se abre la posibilidad de que se puedan hacer actuaciones con el contribuyente mediante videoconferencia o sistemas similares. Nosotros, por ejemplo, os doy el caso y no creo que está limitándome en lo que voy a decir. Nosotros utilizamos una aplicación informática que es Zoom para hacer visitas con los contribuyentes. Es decir, si las autoridades me están diciendo que limiten a medida de lo posible el desplazamiento, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Ni yo voy a ir a la empresa, ni el asesor va a venir a mí. ¿Qué voy a hacer? Pues yo voy a estar en mi casa o en el despacho, el contribuyente, el asesor va a estar en su casa o en el despacho, yo voy a convocar una reunión, le voy a enviar la invitación, el contribuyente va a pinchar el enlace y nos vamos a conectar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo mismo que íbamos a comentar
En la visita presencial lo vamos a hacer exactamente igual con videoconferencia. Esa es una videoconferencia que es segura en el sentido de que ese enlace solo lo puede clicar el contribuyente y tiene un ID y tiene una contraseña, de tal manera que solo va a poder acceder ese contribuyente. Es decir, no va a haber un hacker que va a poder entrar allí y enterarse de determinadas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se habla de lo que se tiene que hablar, es decir, se le va comentando con el contribuyente, pues hemos visto esto me lo has aportado, te pido cosas nuevas, lo que no me has aportado me lo reiteras. Es decir, lo mismo que haríamos en una visita presencial. Y luego tenemos un problema, que el problema es nosotros, cuando la visita era presencial, firmábamos una diligencia. Es decir, nosotros le damos la diligencia al contribuyente para que se la leyera, si estaba conforme la firmaba y luego los actuarios de la inspección lo firmábamos. Y el contribuyente se llevaba una copia de la diligencia. ¿Qué se hace ahora? Como que no tenemos esa posibilidad, lo que se hace es que la diligencia se hace online. Es decir, nosotros una vez o en medio de la visita, una vez que ya tenemos clara y redactada esa diligencia, se sube a la aplicación informática que tenemos en la agencia tributaria, se le envía un enlace al contribuyente, el contribuyente recibe una notificación y el contribuyente abre la diligencia. El contribuyente lee esa diligencia, si no está conforme, manifiesta aquello que no esté conforme. Por ejemplo, yo te había aportado esto y tú me dices en la diligencia que no me lo has aportado, con lo cual lo manifiesta y lo firma, o si está de acuerdo con todo, pues lo mismo, no hace ninguna manifestación y la firma. Esto es tan online como que si el contribuyente firma ahora, al cabo de segundos, yo en mi pantalla de la agencia tributaria ya sé con un tic que ha firmado y automáticamente yo ya puedo firmar. Siempre quien firma primero es el contribuyente y una vez que el contribuyente ya está de acuerdo, pues firmamos después los órganos de la inspección, ¿no? Si es un inspector, 2, 3 o los que sean. El único problema que nos hemos encontrado, porque esto es muy novedoso, el tema de las firmas de las diligencias, pues se ha abierto hace unos meses. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Pues que tiene que firmar la inspección y el contribuyente el mismo día. Y esto es un problema porque a veces el contribuyente te firma por la tarde. Claro, si te firma por la tarde, hombre, si te avisa y tú estás en tu casa, pues mira, tú abres el ordenador en un momento, te conectas y coges y firmas. Pero si no te avisa, pues si está por la tarde, tú ya has acabado tu jornada, no te enteras, piensas que no has firmado, vas al día siguiente, intentas firmar y cuando intentas firmar la aplicación informática te dice, no, esto se tenía que haber firmado el mismo día. Con lo cual, la única pega, entre comillas, que tiene este sistema es que la firma de la diligencia se tiene que hacer el mismo día. Entonces, no hay ningún problema porque nosotros ya se lo decimos al contribuyente. Oiga, que sepa que yo ahora mismo se lo voy a enviar, pero si es posible, fírmemelo ya, léaselo, quiero decir, no hay ningún problema en tomarse los minutos que hagan falta, pero sobre todo avíseme cuando ha firmado para que yo entre y firme, ¿vale? Porque el problema es que el contribuyente sí que se entera, pero a nosotros no nos avisan de que el contribuyente ha firmado, salvo que entremos directamente en la aplicación y lo miremos. Con lo cual, concluyendo, este tema que hemos comentado de la inspección online, pues no es que la inspección sea bien online, es que se habilita el uso de medios telemáticos para hacer actuaciones, ¿vale? Que es lo que comento, hacer visitas con videoconferencia, como hacen los niños que tienen clases de inglés extraescolar o en el colegio, que hacen videoconferencias, pues aquí es lo mismo, ¿vale? Y en principio esto sería nuestra exposición. Aquí hemos hecho una infografía con un poco el resumen de lo que hemos explicado. Y en principio pues ya podríamos abrir la ronda de preguntas. Sí, muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias, Rafael. Esta infografía que ahora aquí la veis un poco pequeña, no os preocupéis que os la enviaremos a posteriori con el vídeo, ¿eh? Si os parece bien, empezamos con algunas preguntas que nos habían hecho por escrito algunos asistentes ya antes de esta sesión y que podemos comentar porque puede ser que no lo hayamos hecho durante la exposición. Una es, ¿puedo hacer esperar al inspector hasta que llegue mi asesor?
Pues, a ver, pues en principio yo creo que no habría ningún problema. Quiero decir, si no está el asesor y tú le dices, mira, he llamado al asesor para que venga, la inspección no te va a poner ninguna pega, no te va a decir, no, yo voy a empezar ya y no quiero. Quiero decir, por el tema de esperar no te van a poner absolutamente ningún problema en ese sentido, en esperar. Sí que es cierto que a la vez también el inspector, cuando lo considere oportuno, también se podrá dirigir directamente al contribuyente sin tener que dirigirse solo obligatoriamente al asesor fiscal. Esto está permitido por la jurisprudencia también. Sí que es verdad que si esto sucede, como dice Estefanía, siempre la recomendación que os hacemos desde Tax es que nos aviséis, que llaméis a vuestro asesor fiscal en caso de que os encontréis en una situación así. Y luego ya os indicaremos pues cómo actuar, ¿no?, en cada caso. Vale, otra pregunta. ¿Pueden registrar un domicilio particular? Pues bien, como comentábamos anteriormente, el domicilio particular del administrador o de una persona física está protegido, por lo tanto, solo es posible o con autorización propia de la persona o bien con una orden judicial muy bien motivada para saltarse al final un poco ese derecho a la intimidad, a la vida privada, pues que sea por una causa justificada. Gracias, Estefanía. Y en relación a este mismo punto, dice, si el domicilio fiscal coincide con el particular, ¿qué limitaciones contempla la ley en cuanto al acceso del inspector al mismo? Pues al final entiendo que a lo mejor se está refiriendo a que hay una habitación de la casa que se dedica a la persona a trabajar dentro, puede ser. Al final, pues lo que se ha de expresar es eso al inicio, porque en teoría cuando alguien se da de alta su domicilio donde dentro realiza una actividad profesional, normalmente se imputan unos metros cuadrados de la vivienda diciendo que X metros cuadrados son los que pertenecen a la actividad, por lo que el resto continúa siendo domicilio protegido. Y luego además hay una serie de limitaciones, por ejemplo, si ese lugar puede ser que esté cerrado, se lleve contabilidad en ella o haya documentos protegidos, lo mismo, es decir, es susceptible y necesita la misma orden judicial. Perfecto, gracias. La última pregunta que nos habían enviado antes de esta sesión. Si la documentación que se debe facilitar no la tenemos disponible en el momento, ¿cómo deberíamos actuar y qué nos puede pedir la inspección? Bueno, a ver, si la documentación no la tienes disponible en ese momento, pues en la diligencia pues se dirá pues, que esa documentación no se aporta y en el apartado de reiteraciones de la diligencia pues se dirá pues, que para el próximo día pues que se aporte. Hay que tener en cuenta, y esto, a ver, nosotros lo hacemos muy poco. Hay un artículo que antes también Estefanía también lo comentó, el tema de la posible infracción tributaria, ¿no?, por el tema de no colaborar o no aportar determinada documentación. Es decir, hay un artículo en la ley tributaria, que es el 203, que dice que constituye infracción tributaria la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de los órganos actuantes. Es decir, si el contribuyente se retrasa o incumple reiteradamente esa obligación, pues podría ser constitutivo de una infracción tributaria. Pero vamos, por el hecho de que tú no me aportes una determinada documentación, yo te la reitere y tú me la aportes en la siguiente visita, no había absolutamente ningún problema. Es más, nosotros, en fin, tenemos empresas que incluso le hemos reiterado varias veces y en fin, lo del tema de sancionar por el tema de la resistencia, hombre, tiene que ser algo muy flagrante y muy exagerado para que la inspección llegue al punto de iniciar un procedimiento inspector para sancionar esa conducta. Es decir, se puede reiterar incluso una, dos, tres veces y, en fin, nosotros entendemos que tiene que haber un buen entente, una buena relación y tendría que ser un caso extremo, en principio, para llegar al punto de decir, bueno, vamos a sancionar la empresa o iniciar un procedimiento inspector por el tema de no colaborar, ¿no?, con la inspección.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Pasamos a las preguntas que nos están haciendo ahora por el chat. Empezamos con la primera. Dice así, ¿qué significa que la resolución sea tácita? ¿Quiere eso decir que si se levanta acta, mostramos nuestra disconformidad y el órgano que debería dictar la resolución no dice nada, automáticamente se considera que el acta se convierte en acuerdo de liquidación? Sí, efectivamente, lo que quiere decir una liquidación tácita es que cuando tú firmas un acta de conformidad, ¿vale? Es decir, que tú estás conforme con los hechos, transcurrido un mes, eso se convierte en una liquidación. Es decir, el acta de conformidad es una propuesta de liquidación, es una propuesta de regularización. Si tú la firmas, esto implica que al cabo del mes, esa propuesta automáticamente, sin hacer nada, se convierte ya en una liquidación. Y como tal liquidación, se habilitan unos plazos de ingreso y unos plazos para presentar el correspondiente recurso. En cambio, cuando el acta es en disconformidad, ya es diferente. Si el acta es en disconformidad, se abre un plazo para alegar, que son 15 días, y la oficina técnica revisará lo que ha dicho el inspector en el acta, las alegaciones de la otra parte, y dictará un acto expreso de liquidación. ¿Vale? Esa es la diferencia entre acta de conformidad y de disconformidad. Perfecto. Otra consulta. Cuando pedimos acreditación del funcionario que pretende acceder a las instalaciones para proceder a una inspección, ¿podemos pedir que se nos entregue copia para conservarla o con mostrárnosla han cumplido? Bueno, la norma indica solo que tienen que mostrarla si se requiere. No indica que puedan hacerse una copia. Yo no me he encontrado a nadie que me haya pedido que haya una copia. Es decir, yo tengo un carnet que, mira, lo he visto esta mañana y lo voy a traer, pero al final no lo he traído. Tenemos un carnet especial que dice inspección, pues el órgano, si estás en la dependencia provincial y demás, que tiene tu foto, tiene tu nombre, tus apellidos, el sello de la agencia tributaria y demás. Y esto sería el carnet que tú, pues en principio tienes que presentar, ¿no? Para acreditarte pues, como funcionario y demás, ¿no? Es decir, sobre todo cuando se hacen personaciones sin comunicación previa, porque claro, si tú vas a la empresa cuando ya te conocen, pues en principio el tema de acreditarte, si ya te conocen, ya está. El problema es cuando vas la primera vez y no te conocen, ¿no? Y dice, ¿ustedes son de la inspección? Bueno, a ver, dígame realmente, a ver si realmente son de la inspección o son de otro sitio, ¿no? Pero el tema de la copia, no, nadie me lo ha pedido y simplemente lo que sí que dice la norma, como dice Estefanía, pide que se acredite. O sea, yo te muestro el carnet para que tú veas que efectivamente yo soy funcionario, ¿no? De la inspección. Gracias. Parece que el tema de la acreditación del inspector preocupa, porque seguimos con esta pregunta. En las inspecciones telemáticas, cuando recibimos el enlace para la videoconferencia, ¿cómo se acredita el inspector? ¿Cómo sabemos que esa invitación a la videoconferencia nos la ha enviado un inspector y no una persona haciéndose pasar por tal? ¿Se nos envía algún documento firmado digitalmente para acreditar la identidad del inspector y la autenticidad del acuerdo de inspección? Pues no. Quiero decir, a ver, sí que es cierto que cuando nosotros hacemos una convocatoria con esta aplicación que os comento, con Zoom, yo la convocatoria la hago desde la cuenta de usuario que tengo de la agencia tributaria. Es decir, no es una cuenta que yo tenga particular, es una cuenta que tiene mi nombre, @correo@ayat.es. Con lo cual ya se entiende que tú cuando recibes ese enlace, te la está enviando alguien que tiene un correo, pues que es un correo que dice correo@ayat.es. Y además, para el tema de la más seguridad, siempre tenemos un ID y tenemos una contraseña, en el sentido de que lo puede recibir cualquiera y demás, pero siempre ponemos de alguna manera un ID y una contraseña pues para que no pueda entrar cualquiera, ¿no? Pero vamos, en principio no hacemos nada excepcional para enviar esa invitación, simplemente es desde un correo. Sí, además queda dentro del contexto de lo que es el inicio de la inspección. Es decir, no recibes directamente una reunión telemática y un enlace. Primero se abre el procedimiento, se indica qué se requiere, quién va a ser el actuario que va a llevar esa inspección y después, en todo caso, se indican un día y hora para citaros y etcétera. Es decir, y ya veis que os cita una persona que os ha mandado la notificación de la agencia tributaria. Por lo tanto, ya por el contexto ya os da la confianza de ver que eso es seguro y que es quien es. Muy bien, muchas gracias.
Tenemos una última pregunta, de momento, que dice así. En caso de administradores mancomunados, si uno de los socios no se encuentra en la empresa porque esté de viaje, por ejemplo, ¿se puede pedir posponer la visita para otro momento? Realmente sí, porque al ser mancomunados se deberían encontrar ambos administradores. Lo que sí que volvemos a lo de siempre. Si eso, uno, se debería acreditar, porque obviamente si no sería una excusa que podría ser de cierto modo recurrente y la administración podría pedirnos esa justificación. Y la siguiente es que si ellos ven, es decir, los funcionarios que vienen a personas en las oficinas, ven que pudiera haber riesgo, lo mismo, de ocultación, de desaparición de pruebas, en ese momento, aunque no estén ambos administradores, podrían tomar sus ciertas medidas cautelares o cualquier cosa que pueda evitar el posible impedimento del desarrollo correcto de las funciones inspectoras. Perfecto. Otra pregunta nos acaban de poner. Lo explicado sobre la Ley General Tributaria, ¿es aplicable en el territorio de haciendas forales? ¿La normativa de haciendas forales es igual o puede haber diferencias? Sí, a ver. En las haciendas forales, País Vasco y Navarra, tienen un régimen tributario propio, ¿no? Que es el de concierto y el de convenio. Entonces, ellos tienen la posibilidad de aprobar su propia normativa. Es decir, ellos tienen sus propias leyes. Es decir, ellos no se rigen por las leyes estatales, sino que tienen capacidad para aplicar para aprobar leyes propias, ¿vale? Es decir, tienen su propia ley general tributaria, lo mismo que tienen una ley de renta, tienen un reglamento del IRPF, tienen una ley de sociedades, es decir, tienen esa capacidad normativa que no tienen el resto de territorio, es decir, todo lo que es territorio común, ¿no? Es decir, las comunidades autónomas que no son de régimen especial, más Ceuta, más Melilla, pues no tienen capacidad normativa salvo para determinados aspectos, ¿no? Pero cuando hablamos de haciendas forales, aquí la normativa es normativa propia, con lo cual habría que ir a su normativa a ver exactamente qué es lo que dice, ¿vale? Porque puede diferir respecto de la que tenemos nosotros. ¿Vale? Muy bien, entonces, muchas gracias. No puedo contestar al tema de si es exactamente igual o no, porque yo desconozco el tema de si la ley general tributaria de allá pues dice exactamente lo mismo o no. Entonces, a esa pregunta sí que no podría contestar. Pero vamos, que ellos tienen su capacidad para aprobar sus propias leyes, eso seguro. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? Bien, parece ser que no. En cualquier caso, como ahora os enviaremos el vídeo y la documentación, si luego tenéis algún caso concreto que queráis exponer, nos lo decís y lo tratamos pues vía nuestros asesores del Departamento Fiscal. Vale, pues sin más, muchas gracias a todos los asistentes, gracias también en especial a los ponentes, a Estefanía y a Rafael Herrando, y quedamos a vuestra disposición desde Tax para cualquier duda o consulta o segunda opinión que necesitéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.